Hoy es 14 de diciembre del año 2014. Vamos a considerar 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 7 a el 8. El título del sermón se va a llamar La adoración en el servicio público. Amado Padre, le pedimos que esté guiándonos en este servicio ahora que vamos a emprender. Dejamos nuestras cargas, nuestros pecados en usted. Confiamos en que usted ha perdonado cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Le pido que me esté guiando para hacer este servicio, o sea, que me ha encomendado usted. Le pido la guía y la dirección de su santa palabra, guiado por su Santo Espíritu, y que esté aceptando los signos que vamos a cantar para usted. Vamos a ver entonces nuestro binario en el número 20 de nuestro binario, y vamos a después ir al 210, todas las promesas, y si fue un motivo de dolor, el 211. Y ahora todas las promesas. Todas las promesas del Señor son mientras lucha aquí buscando yo siempre son promesas con las promesas que el Señor nos Y ahora si fue motivo de dolor. Si fue motivo de dolor, Señor, si fue mi causa en el tropezó, si fue camino no quise andar, Cuando van a empezar alguna tarea o alguna fiesta o alguna empresa, generalmente las personas empiezan haciendo o organizando para que ese evento funcione
y utilizan lo que es el pragmatismo, todo aquello que pueda llegar a beneficiar o funcionar aquel emprendimiento o aquella tarea o aquel servicio que quieren realizar, ¿no? Muy distinto es en la iglesia. Nosotros no usamos el pragmatismo o el pragmatismo religioso, como se lo conoce, para que funcione o que atraiga a la gente para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Sabemos que esa obra es del Espíritu Santo y el hombre no puede emplear ninguna táctica humana, algún recurso para atraer personas. Las personas que están simplemente fueron porque fueron traídos por el Espíritu Santo, fueron convencidos de su mente, fueron y traídos, ¿no? O sea, como nosotros llamamos llamamiento eficaz. Así que los invito a abrir sus Biblias en el día de hoy en Primera de Timoteo, siguiendo con nuestro estudio de las epístolas pastorales. Vamos a considerar los versículos 7 y 8. Dice así: para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, el apóstol Pablo ahora se va a dirigir, o sea, a nosotros, a los varones, y no a las mujeres en el sentido, porque él va a tratar la oración eclesiástica, o sea, o vamos a decir en el servicio de oración pública, lo que estamos haciendo ahora. El día de la fecha empezamos con cuál es la función, vamos a decir, o el llamamiento que tiene la mujer dentro de una iglesia local, cuál es la tarea que se debe desempeñar la mujer y qué es también lo que no debe hacer una mujer dentro de la iglesia. Lamentablemente muchas personas piensan que Pablo era un machista, o que las directrices que daba Pablo eran para una época quizás, o eran relativas, no eran un absoluto las órdenes o directrices que Pablo dice: mando que se haga esto, ¿no? Entonces muchos, lo que tenemos que entender es esto, que esto no es nuevo, de faltarle respeto al pastor o faltarle respeto a los ministros. Ya en la época de Pablo era algo común. ¿Por qué dice Pablo mando? ¿Por qué tenía que decir Pablo mando a Timoteo? Si él Timoteo no se rebelaba ante la autoridad de Pablo, sabía que Pablo había sido, para esto fui llamado. Entonces Timoteo reconocía ese llamamiento. ¿Por qué? Lamentablemente porque habían personas como la de Corintio que se rebelaban ante la autoridad de Pablo. Por eso decía Pablo tiene que ser a veces mando esto, no pido permiso, o si ustedes quieren. Entonces esto es vamos a decir, es un absoluto. Vamos a ver dentro de un rato lo que Pablo manda, que los hombres tenían que dirigir la oración de servicio, la oración pública o la oración eclesial, ¿no? O sea, ahora lo que estamos haciendo ahora. Dice así, vamos a lecturar de nuevo. Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad. Bueno, él va a empezar a hablar ahora de lo que él en sí había sido ordenado. Sabemos nosotros que por Pablo mismo que él había sido ordenado, no es que él se lo estaba inventando o él quería ser un predicador o quería ser un apóstol, sino que él había sido ordenado o había sido llamado por el Señor Jesucristo, para que yo soy ordenado por predicador, para lo cual es dice. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo ahí lo había llamado, ¿no? O sea, lo había ordenado, fui puesto, dice la es eteten ego, o sea, él había sido puesto, él había sido llamado. Se acuerdan, en camino a Damasco, Cristo lo llama para que él sea un heraldo, él sea un vocero, él sea un atalaya, él sea un predicador. Él se llamó de muchas formas. Ahora vamos a ver en esta él se llama en esta parte, él dice que es
un predicador y apóstol, según la traducción que tengan, ¿no? En la mía dice predicador, o no sé, en otras aparecerá de otra forma, pero en la mía aparece de esa forma, predicador y apóstol. Keruk kai apostolos, dice él. En 2 Timoteo 1:11 dice así: del cual yo soy puesto predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, que él es maestro de los gentiles. O él añade didascalos, un heraldo. Eso era un maestro, un predicador. Eso es lo que debemos entender de Pablo cuando él se está autodefiniendo, o sea, para lo que fue llamado. En Colosenses 1:23 Pablo dice así: si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, he hecho ministro. Entonces le había sido un ministro, dice, y él cumplió la función de predicar a toda criatura que está debajo del cielo, el cual yo soy hecho ministro. Entonces, quizá para nosotros no le prestemos atención, por eso que voy a hacer una pequeña explicación para darnos a entender. Los judíos en esa época pensaban que solamente la palabra de Yahvé o de Jehová solamente era para ellos. Entonces Pablo, debemos entender, cuando tenemos las escrituras, lamentablemente muchos en las iglesias de hoy le gusta, no está mal, digo siempre, no está mal que nosotros estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que debemos entender es que nosotros tenemos un maestro, tenemos un predicador que fue llamado para nosotros. ¿Quién es ese? Es Pablo. Entonces Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo a las otras ovejas, nosotros, para que nos enseñe. Por eso queremos estudiar las epístolas de Pablo, porque él fue llamado maestro para nosotros. Entonces tenemos que estudiar esas epístolas que Pablo nos ha dejado de lado, ¿no? Él se llama de otra forma, también se llama diácono o ministro, usa muchas palabras de él, ¿no? O sea, en sí. Pero en esta él se llama didascalo, un predicador, un maestro, ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Pero para qué era eso? Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, él es un maestro, o vamos a decir un predicador para nosotros. Él dice, en verdad, en Cristo no miento, maestro de gentiles en fe y en verdad. Él dice, en verdad, digo la verdad, dice Pablo, yo no estoy mintiendo. Aletean, dice, leo o eso domai, lo que quiere decir, digo verdad, no estoy mintiendo esto, yo fui llamado para ustedes, o sea, para enseñarles a ustedes, como Pablo está diciendo en el día de hoy. Debemos leer estas epístolas, ¿no? Hay mucha revelación, hay muchas de esas cosas, o se le da mucha énfasis a los evangelios, que son buenos, pero se mete mucho de los milagros de Jesús, que echaba fuera demonios, y sanidades y milagros, y muchos no se preocupan de leer las epístolas pastorales o las epístolas que nos dejó Pablo, porque él nos va a enseñar lo que el Señor Jesucristo le llamó, que nos enseña a nosotros. Por eso que es importante leer las epístolas de él, ¿no? O sea, esto de que no miento es un toque, vamos a decir, de él, un toque paulino, que ya han estudiado el Romano, otras epístolas, saben que era algo característico de la más decir, vos un sello, una firma de Pablo, decir esto, en verdad no miento, decía él, diciendo, yo no estoy mintiendo, Dios está presente, que cada cosa que digo en mi boca, Dios me es testigo. Entonces es algo común, es un sello, es un toque paulino, esto de decir, digo verdad, no miento. Era algo de que él decía, mi conciencia está tranquila, lo que estoy diciendo es verdad. O sea, yo lo estoy diciendo porque es verdad, porque sé que hay un juicio y Dios me va a juzgar. Entonces, estoy diciendo lo que dijo, es verdad. Dice, en verdad en Cristo, no miento, dice, maestro de gentiles en fe y en verdad. ¿Qué es esto de fe y en verdad? O sea, esto que está hablando Pablo.
decir de fe y verdad. Bueno, la fe y verdad, o sea, lo que está diciendo es que él fue llamado, vamos a decir, a enseñarnos a nosotros, o sea, eso, que la fe, lo que nosotros debemos creer y la verdad. Entonces, ya lo estudiamos los domingos pasados, el Señor o Dios está interesado, antes de la fundación del mundo, nos incluyó a nosotros para que nosotros sepamos la verdad. Entonces, en eso estamos incluidos, en nosotros, en eso. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que nosotros estamos incluidos en eso, y él es el maestro para que podamos saber. O sea, por supuesto no está más, pero tenemos sus epístolas, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces debemos saber que nosotros, o sea, cuando estamos en el mundo, éramos, como se conoce en la palabra, gentiles o paganos, no participamos de las promesas hechas a Israel o a Abraham. Nosotros debemos aprender, ahora que fuimos injertados en la iglesia, esto, o sea, lo que Pablo dice de la fe y la verdad. ¿Qué es esto de las enseñanzas paulinas de Pablo? Es que él nos va a enseñar, o sea, por medio guiado por el Espíritu Santo, su santa palabra que ha sido revelada, lo que nosotros debemos creer, o sea, para ser salvos, cuál es la verdad nosotros que debemos reconocer, y cómo vamos a creer y vamos a saber, o cómo vamos a saber reconocer un verdadero evangelio, o si el predicador está predicando lo correcto. Es que esto, la palabra, si no tienen su Biblia, no están estudiando, si yo soy un falso predicador, fácilmente lo puedo engatusar, porque puedo ser un predicador, como dice después Timoteo 4, que vendrán posterior tiempo donde habrá maestros que son engañados por el error o guiados por espíritus de demonios, y esos falsos predicadores, aunque no lo crean, están siendo guiados por un espíritu, atrae espíritus. No hablo mucho de esto porque mucha gente no cree esto, pero de tal acción o eso, hay espíritus, demonios engañando a las personas. Y no lo digo yo, tranquilamente puedo abrir mi Biblia acá, y Pablo lo dice claritamente, también hablándole a Timoteo. Entonces debemos tener en cuenta que debemos estudiar estas epístolas que Pablo nos ha dejado, porque él ha sido constituido un maestro para nosotros, pero si no estudiamos las escrituras, o sea, ¿cómo vamos a saber si de verdad estamos apreciando lo que es justo, lo que es correcto, lo que el Señor nos ha mandado a nosotros? Dice en esta misma epístola, pero en el capítulo 4, empero el Espíritu dice expresamente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios, con hipocresía lo harán mentira, teniendo que utilizar su propia conciencia. Entonces, ¿qué? Vemos que muchos se van a ir o van a negar la fe escuchando espíritus engañadores, la doctrina de demonios. Entonces, si nosotros no estudiamos esto, las epístolas paulinas, ¿por qué digo? Porque estamos estudiando el versículo 7. El versículo 7 es esto: por lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de gentiles en fe y en verdad. Entonces, si tenemos un maestro que nos va a enseñar, y es el apóstol Pablo, que fue llamado para que nos guíe a nosotros por el Espíritu Santo y Santa Palabra, debemos estudiar estas epístolas. Y por eso es que me preocupaba por estudiar cuál es, o sea, la enseñanza que Pablo decía a este pastor, que es Timoteo, cómo debía dirigir la oración, que es lo que nos toca a nosotros ahora. El domingo que viene, si Dios quiere, me da vida a Dios, vamos a ver la vestimenta de la mujer cristiana, cómo debe ser. Si debe usar faldas hasta allá abajo, que cuando camina y de paso va limpiando el piso, o si se deben sentar en un lugar, de otros se deben sentar en un lugar, otros hombres, o qué manda Dios. Entonces, pero en el día de hoy vamos a ver lo que es la oración dentro del servicio de adoración pública y religiosa, el culto público, como le querramos decir nosotros, no individualmente, estoy hablando como iglesia. ¿Quién debe dirigir Pablo? ¿A quién está mandando Pablo que
que dirija estas oraciones. Entonces en eso estamos considerando hoy. Por eso cuando hablamos de pragmatismo, qué es lo que sirve, lo que no sirve, si una mujer ora bien, o por si esa mujer es una buena intercesora, que buena puede ganar almas y puede llegar a la misma presencia. Y no estamos hablando de ningún pragmatismo de esas cosas, estamos viendo lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está mandando que se haga dentro de la congregación, ¿no? Cuando se estén congregando, hay un grupo que esté tanto en un lugar, podría ser. Entonces Pablo dice esto, versículo 8, que es el último que vamos a orar, donde yo me voy a profundizar más. El versículo 8, vamos a estudiar versículos 7 y 8. Voy al 8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos altas, sin ira ni disensión. Bueno, eso es lo que me voy a profundizar un poco más en el día de hoy. En el versículo 8, él va él va a hablarle, sería a los varones, o sea, dice, quiero pues que oren en todo lugar, levantando manos santas. Bueno, oren en todo lugar a veces ha sido problemático, incluso creo que lo han entendido mal muchas personas, porque no me acuerdo si uno de estos evangelistas que se llaman así, o sea, digo evangelistas de estos que son de acá, de estas iglesias que tienen una forma rara de dirigir el servicio de oración pública, ¿no? Ellos cantan, danzan y incluso la oración de ellos hasta hablan en lengua, en oraciones. Digo, pues yo entraba, escuchaba, estaban arrodillados allá y uno estaba en el fondo haciendo así eso, y estaba así, ¿qué está haciendo? Estaba orando él. Y bueno, oran de esa forma y incluso mueven las manos así, parece que le entra algo mientras ora, y no me estoy burlando, estoy diciendo cosas que yo he visto, de verdad, que no digo que lo escuché, lo vi yo mismo. Y si es eso la forma correcta, o que haya pastoras que oran, como el día de ayer que yo escuché, ¿no? Entonces todo esto es importante, que debemos saber cómo debe dirigirse una iglesia local, cómo debe ser el servicio de adoración pública religiosa. Parece no ser importante esto de que hablaba de la oración, si la mujer debe orar o no, pero Pablo va a hablar, o sea, las personas que deben orar. ¿Quién son las personas? Si ha puesto su mirada en su Biblia se va a dar cuenta que a hombres, ¿no? Dice, entonces él se va a dirigir a las personas, dice, quiero pues que los varones, está diciendo las mujeres, está diciendo a los varones, los hombres, en la iglesia, tampoco está diciendo los líderes, tampoco está diciendo los pastores, está diciendo a los hombres, y ahí se va ahora también a hablar acerca de cómo deben orar. Bueno, los hombres deben orar, ese Pablo empieza diciendo, pero también va a decir cuál es el requisito para que esa persona pueda, porque sea hombre y diga, yo soy hombre y voy a orar. No, Pablo va a dar un requisito para orar, y ese requisito lo voy a tratar de explicar con la guía del Espíritu Santo y su santa palabra. ¿Cómo tiene que ser? Quiero poner los varones, los varones, pero ¿cómo? En todo lugar. Ahora vamos a explicar qué es todo lugar. Pero el requisito dice levantar una mano santa, sin ira ni sin disensiones. Esos tres requisitos: levantar mano santa, sin ira y sin disensiones, dice Pablo, si vas a orar, vos que sos hombre. Entonces la forma de... ahora lo vamos a explicar, gracias, sí, en esa época sí, yo voy a explicar 8 posturas de orar, y voy a explicar si hacen falta o no hacen falta lo que me hicieron fue una seña, si es con las manos levantadas para arriba, sí, lo que Pablo, sí, eso era, vamos a decir en el trasfondo cultural de esa época. Ahora lo voy a explicar, me voy a explayar un poco más esto, o sea, en el contexto que Pablo está hablando acá, vamos a decir, para que nosotros podamos entender estas instrucciones que va a hacer Pablo, vamos a decir, va a hablar acerca de las mujeres que en sí, en el servicio de oración pública, él manda que no oren. Ahora vamos a explicar cuándo, porque muchos pensaban que Pablo era machista con el decir esto. Vamos a hablar un poco de esto acerca de las mujeres, vamos a decir en relación con su conducta y en el culto público, que cuál es. O sea, si nosotros vamos a 1 de Corintios 14, si no me equivoco, 14:30 y
algo, a ver si lo puedo encontrar. 14:34 me parece que es. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice en la ley. Entonces Pablo no solamente está acá hablando de eso, sino Pablo a las iglesias de Corintio estaba mandando que la mujer debía guardar silencio. Quizás por ahí no se puede llegar a entender, la idea no es esta, que se callen, no es la idea, o sea, sino que decía que vuestras mujeres callen en esa iglesia, sino porque no les he permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también lo dice la ley. Entonces vamos a ver que no era un relativismo como muchos dicen, o es algo cultural que sucedía y que ya no es aplicable para el día de hoy, total, porque ahora estamos en la liberación femenina, entonces ahora podemos usar un pragmatismo, no estamos hablando de nada de eso, la palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre, y estas son verdades absolutas las que Pablo está mandando, no son relativas si la quiere usar o no la quiere usar, a mí me parece o no me parece. Pablo claritamente, guiado por el Espíritu Santo, dice: la mujer se debe sujetar al hombre, la mujer y más en la congregación al pastor, no es si quiero o no quiero, o es relativo o me parece que es así o no es así. Entonces Pablo tenía que usar esto a veces, mando, o sea, no es que si quieren ustedes no quieren, él tenía que a veces, pobre, pararse en esta autoridad, y él no, le puedo asegurar que él no quería hacer eso, él era humilde. Él decía que era un esclavo, siempre que era el último, era el primero de los pecadores, pero cuando se trataba de la palabra de Dios, él se paraba y decía: yo con este oficio mando, decía, que esto se debe hacer, porque así Dios lo manda. Y cuando él le tocaba hablar a él, sí, el último, el que no como, no tengo para dormir, no tengo, él no le importaba, pero cuando tocaba la palabra de Dios, se paraba y decía: así dice Dios, Dios manda esto, que así se haga, Dios no acepta fuego extraño. Pero la oración de la mujer intercesora tiene poder, hermano, puede traer mucha gente, incluso obras mejores que esos pobres pastores que no saben ni orar. Escuche esta oración de la pastora, de la hermana, como hasta parece que hasta como que ángeles descienden y como que vamos a la presencia misma de Dios. No importa, no hablamos de un pragmatismo religioso. La mujer puede orar muy bien, muy lindo, quizás mejor que los hombres, hasta puede predicar mejor que un hombre. Pero Dios no manda eso. No usamos acá el pragmatismo, no sabemos si funciona o no funciona. Mandamos, o sea, dice Pablo, que el hombre después vamos a seguir en los domingos siguientes, vamos a ver que dice: el hombre fue creado primero, que Pablo va a empezar a aplicar, no es que era más en el cultural o por esa época, ya venía de el orden de la creación desde Edén. Pero no me quiero ir para lo que voy a hablar en los domingos posteriores. Pablo sigue diciendo esto: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos altas, sin ira ni contienda. Esta palabra, que oren en todo lugar, o sea, con todo lugar. Lamentablemente ustedes han visto algunos evangelistas o de esas iglesias ahí que ellos levantan su mano así y te hablan en la puerta, ponele. El testigo, muchos de ellos incluso lo hacen algunos para disentir o pelear con el testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová no le gusta orar. Y entonces ellos dicen: vamos a orar. Y siempre no quiero aburrirlo con eso, pero lo he visto, y los evangelistas pueden orar en cualquier momento. No se trata de orar en una campaña, no se trata, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando que quiero que oren a tiempo y afuera de tiempo, si estás en el techo orás, no está hablando de todo lugar, sino lo que Pablo está hablando, que oren en todo lugar donde haya una iglesia local. En el contexto que venimos hablando nosotros, estudiando la palabra todos los domingos, viene hablando del servicio de oración pública y religiosa, en eso, en todo lugar. Si estudiamos todo lo que venimos estudiando de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que todo lugar si se abre una iglesia acá, en este barrio donde estamos nosotros, y es pobre, esto es una iglesia local. No importa si hay comodidades o no hay comodidad, es lo que Dios puso, y su Santo Espíritu desciende con poder por medio de un vaso que hay, y Él utiliza eso para traer su palabra. Así también predicó en un monte, en el monte de Sinaí. Y así en cualquier lugar Dios habla. Si quiere, habla por medio de una zarza ardiente, y si quiere, habla por un asno. Dios hace lo que Él quiera hablar. Entonces todo lugar no significa una iglesia todo trapo, con todo un montón de pantalla y que suena la trompeta y entra un showman gritando que es super pastor estrella.
no habla de eso, sino en todo lugar habla, en todo donde hay ya una iglesia que Dios haya constituido, ella ha puesto un ministro, eso es todo lugar. Por eso es importante, me estoy tratando de explicar, porque nos dice acá está en todo lugar, entonces yo puedo andar andando por las calles en todo lugar y voy levantando así y oro y unjo las casas, así. Eso no habla de orar en todo lugar, en el contexto habla de en todo lugar que haya una iglesia, en todo lugar cuando se reúnan como familia, el sacerdote, el cabeza de familia, cuando van a orar, él es el encargado como hombre de orar, él es el hombre, él es el sacerdote de llevar a su familia al trono de la gracia. Lamentablemente no hay hombres a veces que tengan eso, y la mujer, Dios le usa a veces en su misericordia a la mujer y bueno, hay buenas hermanas que oran bien, buenas hermanas que son piadosas, conocen más la palabra de Dios que ciertos hombres, que cabezas, y Dios a veces las usa, pero no hablamos de pragmatismo, de que algo funciona, hablando de lo que Dios manda. Dios puede hacer esas cosas en su misericordia si quiere, por no haber un cabeza responsable o hombres que tengan que hacer, pero el orden que Dios ha establecido es claro, no es, vamos a decir, es absoluto, no es relativo, o sea, pero aunque muchos cuestionan esta orden que manda Dios por medio de este heraldo o este apóstol que es Pablo, ¿no? Y a algunos no les gustan eso. Entonces está hablando de eso, donde haya todo un servicio de adoración pública, en una reunión pública, en una casa, no sé si hoy le llaman casa de oración, me parece, no estoy muy enterado, creo que le llaman así, o célula me parece que le dicen, no estoy, sí, ¿no? Sí, ahí me dicen que sí, células creo que, bueno, en esos lugares también, en un culto familiar, o en eso Pablo diciendo, el hombre es el encargado de estar orando, después la mujer también puede orar, o sea, individualmente o puede orar, pero en un servicio de adoración Dios ha constituido, ha puesto al hombre y la mujer no se debe enseñorear, no es porque hablamos de machismos, es lo que Dios manda. Si hablamos de machismo, entonces le tenemos que decir que el Señor Jesucristo, el Dios mismo y el Espíritu Santo son machistas, porque son tres hombres, o sea, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay mujer. Entonces no estamos hablando de eso, de machismo, estamos hablando de que Dios mismo, eso, y el Señor Jesucristo mismo se sujetó al Padre. No dijo yo soy Dios también y no me voy a sujetar a mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Porque ahora, no, si vemos el Señor Jesucristo sujetándose a su Padre también amoroso, las mujeres también deben respetar esto dentro de la congregación, porque ha sido establecido por Dios. No estamos hablando de que el hombre es mayor que la mujer, estamos hablando de lo que Dios manda. Acá yo no soy más mayor que ninguna mujer ni nada. Todos, tanto hombres como mujeres, somos coherederos ahora con Cristo, vamos para el mismo lugar. No hablamos de que ahora yo tengo que orar y ustedes se van a callar. Y no hablamos de eso, hablamos de ser obediente a la palabra de Dios, lo que Dios manda, entonces y sujetarnos a eso, con un espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Él quiere en una iglesia local, no lo que funciona. Espero que se pueda entender. Por eso le pedí la guía al Espíritu Santo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que me puedan estar guiando y poder explicarlo con un espíritu de mansedumbre, para que si estamos corregidos, si están otras iglesias que están extraviadas de esto, de lo que manda la palabra de Dios, que puedan corregirlo, ¿no? Porque eso es lo que él quiere, es lo que Él manda. Entonces eso es lo que está mandando, ¿no? Y estamos hablando también a todos los hombres en general. El pastor también debe, si es una congregación, el pastor debe dirigir, o el anciano también esa oración, ¿no? Pero también habla a los hombres, aquellos que están más allá, que prescindiendo si son ministros o no son ministros de la palabra de Dios. Está hablando a los hombres, o sea, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de eso. Entonces el hombre debe dirigir la oración en un servicio de grabación. Está. Se me había tenido, perdón, tuve un inconveniente, se me había frenado la grabación. Ahí está.
Aquellos que no saben, subimos la grabación a un canal de YouTube, doctrinaverdadera.com, ¿no? ¿Es así? YouTube /Doctrina Verdadera. Por supuesto estábamos grabando grabaciones, justo se me fue, no, por eso tuve. Bueno, seguimos con el servicio entonces. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que levanten las manos santas al orar. Ahora vamos a entrar en esto, ¿qué es esto? Vamos a decir, de esto de levantar las manos santas. O sea, ¿qué es lo que se está refiriendo Pablo ahora cuando está diciendo levanten manos santas? O sea, ¿qué es lo que está hablando Pablo cuando dice quiero? O que la palabra quiero ahí, que es bonai, sería cuando dice quiero a los hombres que estoy bueno, no quiero nombrar las palabras que aparecen en negro, pero la palabra que dice bonai, que quiero, no está pidiendo por favor, o sea, o si ustedes le parecen bien, no, está diciendo esto esto demando que se debe decir, se debe hacer así, y es a los hombres. Si ustedes ven, están en contraste con las mujeres que aparecen en el versículo 9. Entonces, quiero que quede claro que se trata del culto público, o sea, si vemos nosotros, porque si ustedes contratan con el versículo 9 que habla de las mujeres y habla de la vestimenta de las mujeres, entonces siguiendo con eso, Pablo es clarito que en el contexto está hablando del servicio de la adoración pública o culto público, cuando habla en todo lugar, ese todo lugar, o en panti topoi, que habla en todo lugar, ya vimos, ¿no? En todo lugar que se esté llevando un servicio de adoración público, tanto familiar o ahora acá como iglesia. Lamentablemente muchas iglesias modernas, vamos a decir, opinan o tienen la creencia, la opinión de que había ciertas condiciones que eran especiales solamente para la iglesia de Efeso, y la iglesia de Efeso, para que no saben, es esta iglesia que estamos considerando ahora, de 1 Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Efeso, la que estamos considerando ahora, y la iglesia de Corintio. Muchos pastores o teólogos creen que de estas iglesias modernistas ahora, creen que había ciertas condiciones en esas iglesias, como la de ahora, de Efeso y Corintio, que vamos a decir que exigían, vamos a decir que las mujeres, o sea, habían normas estrictas, podríamos decir, para estas mujeres, pero que ahora ya no son para nuestra época, o no son aplicables para la época de nosotros. Lamentablemente no es así. Vamos a decir, la opinión de moderna que tienen, vamos a decir, estos teólogos, estos pastores, porque las instrucciones que nos está dando Pablo acá, cuando dice quiero, o sea, está hablando, vamos a decir, en la conducta de las mujeres, no está hablando, vamos a decir, hablando, vamos a decir, sí, sobre que si es relativismo, o vamos a decir, o era locales para una época, o sea, o que existían normas para ciertas mujeres de esa época, pero no era en absoluto, o sea, ahora. Entonces, lamentablemente, no es así. Ya leímos 1 Corintios 14, 34 del versículo al 38, donde hablaba Pablo que las mujeres debían callarse, o sea, callar en la congregación. También en 1 Timoteo, acá donde estamos leyendo nosotros, pero en el versículo 12 al 14, en los domingos siguientes que vamos a ver, o sea, vamos a considerar de que Pablo decía así: porque no permite a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y bueno, hasta ahí nomás. Pablo diciendo, no permite a la mujer enseñar. Estamos en el versículo 8, pero cuando lleguemos al versículo 12 dice, porque no permite a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Versículo 12. Ustedes están en el 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, ¿no?
versículo 8, ¿sí? Quiero pues que los varones oren en todo lugar, ¿está? Pero en el versículo 12, ¿qué dice? No permite a la mujer enseñar ni usurpar a autoridad. 4 versículos más abajo, ¿qué dice eso? Bueno, en 1 Corintios 14, ejercer dominio. Bueno, la forma de predicar, ¿qué es? Una forma de ejercer dominio y autoridad. Ahora voy a explicar dentro de un ratito. La forma de ejercer dominio y autoridad es que una mujer enseña a un hombre y el hombre tiene que estar ahí sumiso, o sea, callando. Entonces es una forma de ejercer la autoridad. Entonces, pero muchos están en contra sobre esto, estaba explicando, o sea, son de opinión, una opinión más moderna, la iglesia de hoy, diciendo de que no es así, que estas instrucciones de Pablo quizá era machista, o era para una época, o es relativismo. Ahora explica un poco que esto es relativismo y un poco de absoluto, vamos a decir que era más para mantener el orden, o sea, lo que Pablo estaba usando era un relativismo y era un local para una época, pero sí eran absolutos y indeterminantes. Pero Pablo ya en 1 Corintios 14, 34, Pablo dice, manda la conversación en Corinto que la mujer debe callarse, y si tiene que saber algo, quiere saber algo, en su casa le preguntará a su marido. En 1 Timoteo ahora 12 a 14 vimos lo mismo. Y bueno, y acá también en la oración, lo que sí podemos llegar a deducir nosotros, o sea que aquellos que están aduciendo que estas condiciones, vamos a decir, o lo que decía Pablo, que Pablo era machista, eran, vamos a decir, habían normas, vamos a decir, para esa época, que era la iglesia de Efeso, la iglesia de Corintio, podríamos decir que su base o su opinión no se puede sostener bien en firme, o sea, por Pablo, por lo que está por los escritos de Pablo, ¿no? Porque sí, lo que podríamos decir es que aquellos que piensan así, que tienen un pensamiento más moderno, un pensamiento que no es así, que las iglesias ahora la mujer puede predicar, la mujer puede ser pastora, la mujer puede hacer esto, creemos nosotros estos pensamientos liberales, podríamos decir, su mente se está moldando mucho a lo que es el mundo, como dice Romanos 12:12, no dejéis amoldar a este mundo, sino renovar por medio del entendimiento de la palabra. Entonces, estos pensamientos liberales, estos pensamientos modernos que dicen que Pablo era así o era para esa época, nosotros pensamos que ellos se están amoldando y están quedando poco las iglesias, vamos a decir, que quieren mantener la palabra de Dios. Por eso llamamos reformada. ¿Por qué se llama iglesia bautista reformada? Reformada habla de esto, en un resumen corto, es cuando nosotros queremos mantener el original de la palabra de Dios. Eso es reformada. Cuando se hace una reforma, vamos a decir, en una casa, nosotros queremos mantener el original como fue creado. Así. Reformada nunca habla de que bueno, ¿por qué este local está feo? ¿Por qué no tiramos todo abajo este local y ahora con una donación de unos hermanos que tienen plata levantamos todo nuevo? Bien, con la no, yo quiero mantener el original como nos fue dado, y ahí nosotros le podemos hacer ciertos arreglos, pero siempre manteniendo el original. Bueno, eso nosotros, no es que traemos cosas nuevas dentro de la iglesia y vamos reformando la iglesia para que amoldarnos al mundo, porque el mundo va cambiando, y como va cambiando, la iglesia tiene que ir amoldando. No, la iglesia sigue siendo la misma, nosotros nos amoldamos al mundo, todo lo contrario, el mundo se debe amoldar a la iglesia, al reino de Dios. Cuando vos venís por ahí, nosotros no nos amoldamos a tus deseos, nosotros nos amoldamos a que vos quieras, cómo te va tu matrimonio, vamos a orar por vos, para que vos te vaya bien. No, vos venís ahora sucio, así como venía al reino de Dios, y te vas a moldar a la palabra de Dios, el Espíritu Santo. No quiero hablar sobre eso como Dios trabaja en el corazón, pero es todo lo contrario. Entonces nosotros no nos moldamos, seguimos manteniendo, así dice Dios, cómo se debe dirigir un culto, un servicio de oración pública. Quiero que los hombres, los cabezas, oren, o sea, los sacerdotes que ha puesto son los encargados. Y no negamos que hay mujeres, si ya se lo he dicho muchas veces, buenas maestras de la palabra de Dios, buenas intercesoras que pueden orar muy bien, no hablando de que Dios les puede usar, pero en su lugar, vamos a decir, en su momento, en su lugar, acá en servicio de oración pública no, Dios manda que no, y acá no,
y debemos respetar eso si somos hijas de Dios y hijos de Dios, lo que nuestro Padre quiere. Entonces, cuando hablamos de un absoluto, muchos creen que Pablo, cuando está hablando de esta oración acá, Pablo no está hablando de un absoluto. ¿Qué es un absoluto? Como digo yo esa palabra, cuando Pablo está diciendo esto es un absoluto. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni disensión. Bueno, muchos dicen, no, esto es un relativo, es relativo, era para una época, esto de que levanten manos, porque en Corintios había sacerdotisas, eran prostitutas, entonces Pablo le manda estas directrices para que estas mujeres no se enseñoreen de los hombres, porque claro, si no está hablando de una época, una cultura, es un absoluto. Ellos dicen que un relativo o relativa, si ustedes buscan en un diccionario, tanto relativo o relativismo, van a encontrar un relativo que es referido a una persona o cosa, pero no es un absoluto. Entonces estos predicadores o teólogos modernos, podríamos decir, enseñan que no es un absoluto. ¿Qué es ahora para una persona? Que Pablo dio una directriz para una persona, o para una cosa, o para un tiempo. Eso es un relativo, un relativismo. ¿Qué es esta doctrina? O sea, cuando metes esto dentro de la iglesia, esto va a negar la existencia de las verdades que son absolutas, que son de validez, vamos a decir, en sí universal. Cuando hablamos de Pablo, esto quiero que se haga en todas las iglesias, en universales de todos lados. No estoy hablando de un relativismo, Pablo, que era para la iglesia de Efeso y era para la iglesia de Corintios. Eso es cuando hablamos de relativismo. Cuando Pablo habla de esta directriz, que es un absoluto, que Pablo te decía que esto es universal para todas las iglesias, está diciendo Pablo, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas y sin ira ni disensión. Pablo está hablando de un absoluto. ¿Qué es esto? Está hablando de todo, que excluye toda relación ilimitada, sin restricciones. En todas las iglesias quiero que se haga esto, está diciendo Pablo, en todas, que cuando estén orando, piensen en Dios, el hombre o los ancianos deben orar. ¿Se puede llegar a entender lo que quise decir? Bueno, ahí está, ya tenemos, ahora los hombres. Ahora vamos a ver, bueno, ahora yo soy el hombre, voy a orar. Un momento, dice Pablo. Está bien, sos el hombre, está bien, pero ahora a ver si tenés este requisito. Tanto para poder orar, dice. Pablo dice sí, dice así. Levantando manos santas, sin ira ni disensión. Bueno, Pablo, para ir cerrando, nos va a mostrar tres factores, por decir, de si sos hombre, como ahora los requisitos que Dios te pide para que ores, si eres un cabeza. Ahí yo no quiero ir por todas las escrituras, no es aburriéndolo, pero mostrándole, pueden ir 1 Pedro 3:9, donde dice que vos sos un marido, y si estás mal ante tu mujer, ¿por qué no te contesta la oración el Señor? A ver si la puedo llegar a encontrar. 1 Pedro 3:9, si no me equivoco, a ver, 3:9. A ver, por ahí está. 1 Pedro, creo que es 3:9. A ver si me ayudan. Creo que también habla del adorno, en 1 Pedro 3, pero habla de la oración. Acá está, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, semejante morad con ella, según conocimiento dado al honor a la esposa, no como vos sos más débil, y como la idea juntamente de la gracia, para que vuestras oraciones no sean cortadas. ¿Qué dice la otra? Estorbadas. Bueno, fíjate que Pedro, acá otro apóstol, te decía que ciertos requisitos de los maridos, que a veces no son contestadas las oraciones de los maridos. ¿Por qué? Porque Dios le manda a tratarle, no tengo tiempo de hablar de esto, él viene hablando, si no me equivoco, o sea, de los atravios de las mujeres, que es lo mismo que vinimos a hablar. Pero el marido, fíjate que una de las oraciones que no son contestadas, y no son contestadas a veces porque Dios dice, yo oré, sí, pero Dios dice, yo no escucho. Dice, bueno, Dios la escucha. Dice, yo no respondo esa oración de vos, marido. ¿Por qué? Porque no hiciste ciertos requisitos que yo mando en tu vida, en tu matrimonio. En este caso, lo que está hablando de la marido. Bueno, es lo mismo en el servicio de oración pública y religiosa. Dios no acepta cualquier oración. Dice, pero yo soy hombre. Sí, pero el requisito, que dice Pablo acá, es que levantar manos santos sin ira, sin disensión. Bueno, ahí Pablo va a mostrar, vamos a decir, qué oraciones
Dios responde, o sea, y no solo responde, debe tener en cuenta que si el varón no está bien ante Dios cuando va a orar, está enojado con alguien, vamos a decir, de la congregación, o alguien que va a interceder o va a orar, le va a traer el mal a la iglesia, le va a traer el mal, porque él está mal ante Dios y no puede ir. Eso es lo que un poco Pablo va a hablar acá cuando dice mano santa. Cuando Pablo va a hablar de mano santa, encima mano santa sí significa una vida más santa, o un corazón limpio delante de Dios. Eso es levantar mano santa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. A otros piensa que es importante la postura, la posición del cuerpo. No es tan importante. Sí, si querés tener una posición del cuerpo, ponela, no hay problema. Querés levantar la mano, querés arrodillarte ahí para orar, no hay problema, hacelo. Lo importante no es tanto la postura, sino la posición de tu corazón delante de Dios como está. Porque es el corazón, no de tu postura que quieras levantar tu mano, quieras cerrar los ojos, te quieras postrar ahí en inclinación, levantando los ojos hacia el cielo. Dios va a mirar tu corazón más que la condición más bien de tu cuerpo. Entonces, cuando habla de mano santa, está hablando de eso, de una vida, vas a decir, consagrada, un corazón limpio. Entonces es importante eso, de esto de cuando habla mano santa, Pablo. Por hablar de los profetas de Israel, vamos a decir, cuando vemos a Israel seguía, vamos a decir, su propio camino. Ya estudiamos el año pasado que Israel era, vamos a decir, infiel, era ingrato, oprimida con violencia a los que tenían menos plata, a los desvalidos, a las viudas, a los desamparados, a los que no tenían padre, y su mano estaba llena de sangre, pero no obstante ellos que hacían, que lo vimos el año pasado, todo el estudio a través de la Biblia que hicimos, ellos iban al templo, hacían sus sacrificios, ellos hacían sus oraciones, pero el Señor, ¿qué? No las oía esas oraciones. En Amos 5, versículo 21, para que nos acordemos un poco de esto, Amos 5, 21, ¿por qué es importante esto? Porque quiero que entiendan esto. Estamos en Timoteo, y Pablo está diciendo, bueno, cuando oren con manos, bueno, sí, la postura que estaba en esa época cultural sí era con las dos manos en el templo, y ellos levantaban su mano y oraban. Era una costumbre de esa época, ¿no? Pero en Amos 5, 21 al 23, vemos a Israel lo mismo, ellos iban a orar, pero Pablo, el profeta Amos le decía, 5:21 al 23, al pueblo de Israel, que ellos vivían su vida como querían, ella era un pueblo infiel, un pueblo ingrato, oprimían a todas estas personas que eran desválidos, sus manos estaban llenas de sangre, y bastante ellos iban a hacer sacrificio igual. Vamos el domingo a escuchar la palabra de Dios y a contar, enaltecido eres, los buenos lindos, y después las manos sucias. Entonces ellos así era el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué le dice el profeta? Le dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas, tenían olor podrido. Y si me ofrecieres holocaustos de vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. No quiero escuchar esos himnos que me cantás, que son lindos. No los quiero escuchar, dice Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé la salmodía de tus instrumentos. En esos instrumentos que me venís a cantar, no lo quiero escuchar. ¿Qué quiero? Aunque corra el juicio como las aguas, la justicia como el peso. Entonces yo quiero que hagan lo justo y lo correcto, que corra la justicia. Entonces, pero ellos Israel, ¿qué iban y oraban, se presentaban ante Dios, hacían sacrificio, y Dios dice, yo no los quiero. Por eso Pablo está diciendo, cuando vayan a orar, levanten manos santas, no sea como el pueblo de Israel. También en Malaquías 1:10 al 14 dice así: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente,
porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre la gente, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre la gente, dice el Señor de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué trabajo, y lo desechaste, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste su ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado al Señor, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre la gente. Ellos, para hacer los sacrificios, ¿se acuerdan? Le llevaban, a ver, un hombre se quebró, y bueno, hay que matarlo, le vamos a llevar el cojo al Señor. Pero ¿qué pasa? Y si total le tenés que desgollar, que tenga la patita coja, yo me quedo con el gordito para mí. Así era el pueblo de Israel, le daba y la palabra de Dios que decía que no traía los cojos, los que estuvieran mal. Y ellos se ¿cómo es para hacer un sacrificio? Se van a morir, no pasa nada. Y Dios estaba mirando, sus manos, cuando Pablo dice cuando vayan a orar, estuvieran santas, y sus manos estaban plagadas de maldades, totales para el Señor. Y dice, cada sacrificio, cada cosa que hace, no era como decimos nosotros, que cada cosa que harás, lo harás para el Señor. Bueno, así era el pueblo de Israel, y Dios estaba mirando cada cosa que ellos hacían. En Proverbios 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué nos dice el proverbio? Que aquel que no le importa la palabra de Dios durante la semana, cuando quiere tocar el timbre o que Dios le responda algo, Dios dice, ¡ah! Es abominable lo que me estás queriendo traer, es una abominación para mí, no lo quiero. Entonces vemos que hay, aunque no lo crean, podemos ir a orar, pero no estoy seguro que Dios te va a responder, porque si no te importa la palabra de Dios, Dios tampoco le importan tus peticiones. Dice, aborrezco, aquel que dice, Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también es abominable. Entonces Pablo nos está mostrando a nosotros que estas personas, yo por lo menos estoy trayendo al recordatorio lo que vimos el año pasado, de que el pueblo de Israel hacía estos sacrificios, quizá parecía que eran piadosos, y a veces podemos quizá nosotros tratar de vivir una vida piadosa, ¿no? Cantando lindos himnos, salmos, o incluso orando bien, parece que una oración piadosa. ¿Cómo ora este hermano? Pero quizás le podemos estar haciendo mal a la iglesia al orar, porque Dios está viendo lo que es esa persona y no tiene las manos santas. Entonces aunque usted no lo crea, hasta para servir las mesas, decía, me acuerdo en el libro de Hechos, esas personas debían estar llenas del Espíritu Santo para servir a Dios. Entonces Pablo está diciendo que no vivan una vida de piedad hipócrita, porque Dios no le va a escuchar. Eso cuando está hablando con manos santas. No está hablando Pablo de una simple postura, que cuando levante las manos y ya está. Iba más allá de una postura lo que estaba hablando Pablo. Por eso me fui un poco al Antiguo Testamento, para que veamos. Es en Salmo, creo que en Salmo 20, a ver, me parece que es 24, Salmo 24, 3, dice así: Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? O sea, ¿quién puede ir al monte del Señor o al lugar de su santidad? Está diciendo el salmista en Salmo 24. Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar de su santidad? Y ahora el versículo 4, Salmo 24:4 dice así: el único que puede llegar a la presencia, sabemos por medio de Cristo, ¿no? Pero dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios por medio de Cristo, debemos tener las manos limpias y corazón puro, que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Que nuestro corazón no se ha ensuciado con la vanidad de este mundo, ni jurado con engaño.
Entonces, hay cierto, podemos orar, pero debemos, y si decidimos pecar, como todos pecamos, la única forma de entrar limpio de mano, con el corazón limpio, es por medio de Cristo. Por eso decimos, venimos ante su presencia, como es el libro de Hebreo, con un corazón y una conciencia limpia. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, que Cristo nos ha perdonado. Pedimos perdón por nuestros pecados, que Él dice en el mundo, nos vamos a ensuciar. No nos hace falta bañarnos, como todo, así como le dijo a Pedro, pero las manos y los pies, para entrar, nos descansamos ante la presencia de Dios. No vamos con una reverencia, sí, Padre, vengo a pedirte esto, chao. Entramos con una reverencia, venimos, pedimos perdón, sigue siendo nuestro Padre, pero lo seguimos respetando y entramos a Él, ¿no? Entonces debemos entender todo esto cuando estamos orando, no podemos ir así nomás. Con el mismo Isaías, en Isaías 1, 11 al 18, ¿qué dice? Isaías 11 al 18 dice: para que hagáis, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado convocar asamblea no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestros solemnidades tienen aborrecida mi alma, me son gravosa, cansado estoy de llevarla. Cuando extendiere vuestras manos, yo colgaré de vosotros mis ojos, así mismo cuando me multiplicare la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavad, limpiad, quitad iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho del huérfano, amparad de la viuda. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el profeta sigue hablando. Por supuesto, la forma ahora de ella presentarnos es por medio del sacrificio de Cristo. Cristo murió, ahora nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y podemos entrar con conciencia pura. Pero si vos decís, bueno, ven ahora, y estás ofendido con tu hermano, mejor ni siquiera te presentes. No tengo tiempo de hacer un explayamiento de todas las escrituras. Podría ir de acá hasta allá, por todos lados, abriendo las escrituras y mostrando lo que dice. No me da tiempo, voy a ir por algunos. En Mateo 5, versículo 21 y 24 dice así: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que mate estará expuesto a juicio. Pues yo digo que cualquiera que se enojara sin causa con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que su hermano le dijera necio, solamente la palabra necio, estará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Habéis oído? Dice, bueno, y sigue hablando. Parece que como que las palabras del Señor Jesucristo en muchas personas como que no fue para ese tiempo nada más. La palabra de Dios sigue siendo la misma de hoy. Ellos pensaban, bueno, guardamos la ley y no pasa nada. La ley, no tengo tiempo de explicarla, va mucho más allá. La palabra con Pablo, no tengo tiempo de explicar tampoco la palabra en el griego, lo que está hablando Pablo acá porque no me da tiempo. Pero dice, quiero poner que lo guardaron en todo lugar, guardando manos santas sin ira, sin disensión, esa disensión que después me va a tocar explicar. Hablaba más allá de que te digo necio, te digo raca, que sos un tonto, que sos aquello. Si ustedes han escuchado, el Espíritu Santo le ha hablado a sus corazones, van a entender la gravedad de enojarse con un hermano, expuesto a un concilio, expuesto al fuego del infierno. Dios está diciendo así,
si no amas a tu hermano, mejor ni siquiera me vengas a orar. Voy a aborrecer tu oración. Entonces, no hablamos de que me hizo esto, no me hizo aquello, hablamos de que voy a la presencia de Dios. Por eso, lamentablemente, las iglesias están como están, creo yo, porque muchos no toman conciencia de esto. Ahora, cuando cierre este servicio, voy a explicar un poco de eso. No me voy a explayar mucho, pero voy a tratar de explicar un poco de eso. Mismo David decía en Salmo 66, 18, él decía, si en mi corazón, y estaba hablando de David que había sido un adúltero, él había pecado, o sea, y había cometido muchas cosas, incluso había mandado que ese hombre se muriera en el frente de batalla, había planificado el mal él, pero él dice, si yo, Salmo 66, 18, si yo en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Después de un año David se arrepiente, pero él reconocía que si él no hubiera mirado, o sea, mirar, el Señor no hubiera, porque Dios es santo. Entonces, nos vivimos ensuciando en el mundo con nuestros ojos, entran las cosas ensuciando. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita dentro de nosotros. No lo podemos negar que somos pecadores, no, es una realidad que está. Pero también tenemos nosotros ahí la fuente que podemos ahí decir, Señor, yo he pecado, yo he deseado, yo he codiciado, yo contamino mi cuerpo también con ciertas cosas, pero tenemos que al Señor Jesucristo para ir y pedir perdón. Señor, ese sí, escucho. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a esa justicia que Él ha provisto. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, Entonces debemos entender eso. Mismo en 2 Samuel también 22-21 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y así podemos encontrar a lo largo de las Escrituras mucho de que nos habla de esto, de la limpieza del mano, de la limpieza que habla de una actitud de nuestro corazón, no de levantar las manos así al cielo y nada más. Va mucho más allá de eso, ¿no? En la Biblia aparecen muchas, vamos a decir, posturas, o sea, vamos a decir, de cómo orar. Acá, bueno, acá Pablo no, pero acá Pablo da una sola que dice, levantando manos altas sin ira. Bueno, él muestra solamente una postura, levantando manos altas, que ustedes han visto en una película o alguna foto, habrán visto que estaban levantando solamente en el templo, oraban. ¿Dónde iban a orar ellos? En el templo. Yo no tengo tiempo de profundizar porque si no termino más, pero es en todo lugar. Ellos no iban en todo lugar, ellos iban al templo nomás, y ellos levantaban la mano y oraban solamente ahí. Ellos viajaban y iban a orar ahí. Bueno, no tengo tiempo de publicar esto ahora. Ya la verdad, Juan 4, no se dará en Jerusalén, no se dará en Samaria, sino en todo lugar. Bueno, en el contexto estaba hablando Pablo, también quería enseñar eso. Hay mucha postura para orar. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es la postura correcta? ¿Cuál es la postura que Dios puede escuchar? Ya lo expliqué. Dios va a mirar primero tu corazón. ¿Cómo está eso cuando dan las manos santas? Las manos, ¿por qué las manos? Porque las manos son cuando hacemos las obras. Las manos son con lo que nosotros agarramos, hacemos cosas, o es un significado de obras, ¿no? O sea, es un significado de las obras con que hacemos, pues son manos. Manos santas, agio, manos apartadas para Dios sería. Le voy a frenar ahí. Bueno, pero la postura, la posición de pie, yo busqué alguna información. Cuando hablamos de la posición de pie, indica una reverencia. Yo me paro, no estoy solamente así, voy a orar, sino yo me paro. Cuando yo me acuerdo cuando estaba en servicio en las fuerzas militares, por decir, estábamos sentados y entraba un capitán o entraba alguien y alguien gritaba diciendo ¡atención! Decía, y todo fue que nos parábamos así. ¿Por qué? Entró el capitán, símbolo de respeto, descanse, decía, y descansamos. Nos seguíamos así, sentados como si nada, como una forma acá también cuando vamos a cantar, vamos a lecturar, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? ¿Por qué nos paramos? Porque es un símbolo de respeto, que vamos a la presencia de Dios, no seguimos así como que bueno, eso significa en las Escrituras la posición de pie para orar indicar una reverencia, el levantar o extender las manos o los brazos extendidos con las palmas hacia arriba, es un símbolo de la completa dependencia que tenemos nosotros hacia Dios, en humildad y esperando de Él. ¿Por qué levantamos las manos? Porque nosotros reconocemos que del cielo va a venir nuestra ayuda. Por eso extendemos la mano así desde abajo como un caído, esperando que solamente de usted, Padre, viene mi socorro.
en eso estamos simbolizando, o simbolizaba por lo menos eso, quizás nosotros no lo sabemos. La cabeza inclinada, cuando algunos hermanos oran o algunas hermanas oran con su cabeza inclinada, que algunos dicen a la hora, bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar, o sea que hacemos así, que algunos tienen por costumbre hacer eso en alguna iglesia, ¿no? Eso es una expresión, vamos a decir, de sumisión. ¿Nunca has visto, o sea, cuando alguien te llama la atención, alguna mujer que se sujeta a su marido, el marido llama la atención y ella qué hace? Ella hace esto. Baja su cabeza estoy hablando de las mujeres cristianas en la antigüedad y quiero que algunas habrá hoy. Eso es un símbolo de, no es esto así, bajo la cabeza de enojado, como esos chiquitos pucheritos que no se le da lo que quiere, y entonces como sabe que papá le va a dar un golpecito, baja la cabeza y no me queda más que sujetarme y me callo. No, en inclinar la cabeza a nuestro Padre inclinamos con una reverencia así de, yo me sujeto a usted, no entiendo la situación, pero me sujeto. Bueno, las mujeres también hacían lo mismo, en sujeción bajaban su cabeza. Nosotros también, los hombres también, y las mujeres, bajamos nuestra cabeza cuando oramos porque estamos en un símbolo de sujeción a nuestro Padre, que nos estamos sujetando en el espíritu, los ojos levantados hacia el cielo, que están indicando, como decía el Salmo 121 que tengo tiempo de ir, que nuestro socorro iba a venir del cielo. Por eso mirábamos hacia el cielo así cuando oramos, porque de ahí esperamos al Señor Jesucristo, de ahí esperamos la respuesta. Es una forma de que expresar nosotros de que de ahí va a venir, o sea, nuestro socorro. El arrodillarte, o sea, cuando se arrodillan aquellos que pueden, aquellas personas más jóvenes, no los viejitos que tienen una incapacidad para no arrodillarse, estamos hablando de aquellos que pueden y pueden hacer este acto hacia Dios. ¿Qué representan ellos? Ellos están representando que su humillación y adoración hacia Dios, que ellos se humillan ante Dios, no ante cualquiera. Los ángeles no aceptan, ni Pablo ni nadie aceptaba que se arrodillaran, solamente ante el Dios Altísimo nos arrodillamos. Entonces eso es lo que nosotros mostramos cuando nosotros nos arrodillamos, que es que nos estamos humillando ante Él, que nosotros nos postramos, como dice la palabra que Satanás quería que hiciera el Señor Jesús, que hiciera proscuneo, que Él se postraba con la rodilla en la cabeza y te daré todo esto. Nosotros no hacemos ese proscuneo en el griego, solamente lo hacemos ante Dios, el postrarse, eso, o algunos se postraban en la antigüedad con el rostro incluso en la tierra, no solamente con las rodillas, sino se ponían con las rodillas, las manos extendidas y la cabeza tocando el suelo. También era otra costumbre de orar también. Esa manifestación era un temor reverente ante la presencia divina de Dios que venía ante el Rey de Reyes. Ellos se inclinaban. ¿No han visto en estas películas de antes que sonaba trompeta y se llega el rey y todos se inclinaban o hacían una postura tipo así, rara, así? Incluso aquellos que practican artes marciales, no quiero hablar de nada de esas cosas, pero hay posturas de gente que practica cosas de negro como en Jusú y esas cosas. Ellos tienen una postura, incluso cuando entra alguien ellos hacen así y se postran así ante un maestro, un sensei. Eso es una postura ante un superior que entra. Nosotros solamente eso hacemos ante Dios, o sea, esa reverencia no se le hace a un sensei, no se le hace a un maestro. Incluso ellos tienen cuadros, cuando entran así hacen así y le hacen un saludo a un cuadro que está ahí, un hombre que murió hace 30 o 40 años. Lo digo porque yo lo he visto y lo he practicado antes de ser cristiano. Solamente esas reverencias, esas posturas, esos saludos que se hacen es solamente ante el Dios Altísimo. Nosotros no hacemos esa reverencia incluso a un rey mundano. Por último, que si se acuerdan en Lucas 18 van a encontrar algo de esto. No golpeando fuerte, pero en mi pecho me hace algo así. Encontraban a uno que se golpeaba su pecho mientras decía: oh Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo tengo esto y te hago esto. Y allá lo último, en el templo había uno pobre, un publicano que se se golpeaba el pecho. Esa actitud de golpearse el pecho significa que él se sentía indigno de estar ante la presencia de Dios. Serme propicio, le estaba diciendo, yo ni merezco estar parado acá. ¿Quién soy yo para venir a la presencia de usted? Eso es tener una reverencia. Yo no soy ni digno de hablarle a usted. Usted no me merece escucharme. Quedan un poco de estas personas. Hoy en día quieren una simple oración y que Dios ya está. El Señor dice: justo ella estaba esperando que me llamaras. Ya salgo. Para dejo todo para vos.
No se trata. Están quedando muy pocas personas que tienen esta reverencia, este respeto hacia el Creador de todo, aquel que ha tenido misericordia para nuestras vidas. Entonces hay mucha costumbre de orar. Nosotros generalmente estamos más asociados con cerrar los ojos, juntar las manos, pero no sabemos así de dónde vienen. Yo no sé ustedes, pero yo estoy más asociado con hacer esto con las manos así, o cerrar el ojo incluso para orar. En algunos aparecen, incluso en la iglesia primitiva aparece esta actitud de reverencia. No tenemos nada en contra de eso. Lo único que podamos encontrar beneficioso es que al cerrar el ojo quizás no nos podemos distraer, o ningún pecado puede distraernos con nuestros ojos cuando lo tenemos abiertos. Quizás el único beneficio que yo por lo menos le pude encontrar es eso. O sea, para tener un dominio, o sea, que nada nos pueda estar distrayendo, pero encima aparece, y no tenemos nada tampoco por aquellos que quieren practicar esta postura, o sea, de orar, cerrar el ojo así o juntar las manos. Lo importante es cómo está tu corazón, ese vamos a decir, lo importante, no es tanto la postura, está hablando más de cómo está el corazón tuyo cuando vas a orar ante Dios. Y lo último es esto: levantar la mano santa sin ira ni disensión. Bueno, sin ira, sin disensión, según que tradición tenga. Lo que está diciendo, o sea, levantar mano santa y sin ira, sin disensión, entonces está hablando de una vida piadosa, así, de mano santa, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Sin enojo, dice, sin contienda sería. La palabra en términos griegos es orge. ¿Qué significa esto? Es una posición que ya ha sido arreglada, un enojo hacia los demás, o hacia la relación ante los demás. No te olvides, cuando vos le estás faltando el respeto a una persona y le decís no, porque esta persona, y le nombrás un defecto físico, se lo estás diciendo a Dios mismo. Y no te lo estoy diciendo, te diciendo, la Biblia misma te lo dice. No, porque esta persona tiene la nariz doblada. Bueno, se lo dijiste a Dios. No, lo estás defendiendo. ¿Querés que te lo demuestre? Toda criatura ha sido creada a la imagen de Dios. Sea como no sea, así sea uno que vos te estás burlando porque tiene esos que se burla, que no lo quieren, ¿cómo se llaman? Que tienen la carita mal ellos. Síndrome de Down. O esos artistas que se burlan de los que no tienen dientes. Ahí que dicen, si suben un video divirtiéndose. Se está burlando de Dios, porque Dios dice que lo hizo a su imagen, a cada persona. O sea, mi cara, si no le gusta mucho, es lo que como Dios me creó, es así. O sea, yo no me puedo andar burlando no hablamos de pecados, que la persona hizo algo con el cuerpo, no hablamos de como Dios nos creó. Entonces, ¿qué sucede? Es eso, esa predisposición, vamos a decir predisposición porque de adentro, no me da tiempo de hablarle, tendría que ir a Mateo 7 y algo para demostrárselo, porque no es solamente por fuera, sino que es por dentro. En Mateo 7, fíjate que no tengo tiempo de explicarle, pero los fariseos decían, ¿por qué los discípulos transgreden la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan sus manos? A ellos les importaba lavar las manos, orar, que sus manos estén limpias, pero no les importaba la santidad. Pablo dice, levanten manos santas. Y esto lo importante es que estén las manos bien para, ¿por qué no lavan sus manos cuando comen? Bueno, Cristo siempre tuvo mucha paciencia, ¿no? En uno de esos los apóstoles le piden, o sea, que le explicara esto, ¿no? Y bueno, Cristo le dice que no entra en la boca, contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, Y bueno, y es lo que él empieza a explicar, lo que son ciegos y guías de ciego, que de dónde venía eso, sino que del corazón salía todo, ¿no? Que él decía que este pueblo con su boca me alaba, se acercan a mí con sus labios, más su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Con sus manos, ellos quieren lavarse para comer, y Cristo diciendo, sí, sus manos están limpias, con hogar y todo, pero su corazón está sucio delante de mí, dice en el versículo 8. Este pueblo con su boca acerca de mí, sus labios me honran, más su corazón está lejos de mí. Sí, levantan lindas oraciones, pero su corazón está lejos. Entonces él aborrecía, y él decía que no era lo que salía de su mano o estaba sus manos sucias, sino que era lo que salía de su corazón. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios, blasfema.
Entonces cuando vas a orar, fíjate que no tengas orge, como dice Pablo acá, no, tu corazón esté levantando manos sin ira, sin disensión, no hace nada, claro, pero en tu corazón quizás te enojaste con una persona y le odias a esa persona, quizás sería bueno que le caiga un bononce en su vida, un rayo y lo parta, pero no pasó nada, sí, pero Dios dice, en tu corazón yo vi maldad. Eso para mí es un asesinato hacia una persona. Por eso nosotros debemos dejar el juicio hacia Dios y no nosotros. Dios nos mandó que perdonemos a la persona. En Marcos 11:25, y cuando estés orando, tenéis algo con alguno, también contra alguno, dice que le perdonemos, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Claro, nosotros queremos decir, Padre nuestro, perdona lo que yo hice, mire que usted entiende lo que yo hago, y nos justificamos. Y claro, pero Padre dice, ¿y has perdonado al que te ha ofendido? No, porque usted entiende lo que me hizo. No, dice el Señor, dice, si alguno viene o tenéis algo contra alguno, que dice que manda a vuestro Padre que está en los cielos, que perdone primero a esa persona y después ven a pedirme perdón, porque así como yo te perdoné tus pecados, tus suciedades, mandé a mi hijo que muriera en la cruz, si tú eres ¿por qué decía no perdonan mucho? Porque nadie tiene el perdón que se le ha perdonado en la cruz, porque quizás no fueron perdonados, podríamos decir también, aquellos que pueden perdonar, aquellos que han sido perdonados. Entonces, cuando vayas a orar, debemos acordar de tener manos santas sin orar y sin contienda, que no con un corazón sucio. Primero, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en las tinieblas. Y si no es tu hermano, es tu prójimo, porque debemos amar al hermano, debemos amar al prójimo y ya está. Y al enemigo también debemos amarle. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y a veces decimos, pero esto es imposible de hacerlo. Sí, para nosotros sí es imposible, de verdad. Pero para Dios es posible. Si nosotros vamos y le pedimos, yo no puedo hacerlo, pero necesito que usted me ponga, saque esta suciedad, saque, como dice el libro de Hebreo, esta raíz de amargura. Que el libro de Hebreo, el escritor no sabemos quién es, pero dice, ¿qué podés caer? ¿Cómo qué? Si tenés una raíz de amargura, podés caer de la gracia. No dejes que esa raíz de amargura te impida la comunión con tu Padre. Arrancar esa raíz de ahí, porque te va a impedir tener una comunión con tu Padre, te va a impedir tener una comunión incluso con aquellos hermanos que buscan tu bien. Entonces, no debemos tener ira, disensión. No sé qué palabra le aparecerá a de ustedes, la última palabra que me toca considerar, que es, sin ira, disensión, me parece a mí. La palabra disensión es dudando o argumentando. A mí me parece disensión. ¿También, no? Contienda, bueno, pelea, una contienda, una disensión, dudando, argumentando. No tengo tiempo de hacer una definición de la palabra de griego, de lo que significaba, que ellos lo usaban más para una enseñanza, un diálogo, lo utilizaban los griegos de esa época, ¿no? Pero después se fue esa palabra, se fueron llevando más a una actitud, vamos a decir, una inapropiada, lo que es el enojo o una disputa, que de ahí después se terminó derivando para eso. No quiero hacer una definición, una etimología de la palabra, pero eso sería más en sí un enojo, una disputa. Si tenés algo con tu hermano, con alguien, ve y arregla, ve lo mismo que un enojo, una disputa, un malentendido, debes arreglar esa contienda. En el griego es makomai, esta contienda o disensión, eso quiere decir luchar, un reñir, un contender, un litigio, un combatir. Con Santiago mismo habla de esto, ¿por qué viene la guerra entre ustedes? ¿Por qué combaten? Entonces viene de eso, de un enojo, una contienda, contienda, un reñir. Esa es la palabra makomai, ahí que aparece acá en Timoteo. Yo me acuerdo, para ir cerrando, de que ayer, en el día de ayer, quizás a muchos no les importe lo que voy a contar, pero estaba acá y estaba pensando, si esto de la mujer, y a veces sé que a muchos no les gusta, ¿no? Pero es lo que manda Dios. Y ayer vi una radio, me acuerdo acá enfrente, estaba escuchando un hombre ahí, una pastora, la pastora estaba gritando con toda ahí.
Y yo me pareció interesante las cosas que decía. Para empezar, que hablaba, que decía la palabra en el griego, como acá, ponerle, y contienda es macomá, y decía, pero pegaba unos gritos y una alarido, y hablaba, llamaba la atención a mí del mensaje del tema que hablaba del poder. Y todo esto con unos gritos tremendos, ¿no? Y lo que más también me llamaba la atención es que cada rato decía, es como que yo dijera, y usted se preguntará, pastor, ¿por qué? Y yo, como que yo cada rato estaría nombrando mi título. Y usted, pastor, ¿por qué usted dice pastor eso? Bueno, pero entonces, ¿por qué disputa se preguntará usted pastor? Es como que yo cada rato quería que ustedes reconozcan que yo soy pastor. Bueno, esta persona cada rato decía pastora. Usted se preguntará, pastora, ¿por qué? Bueno, dígale al lobo que está al lado, ¿por qué? La palabra, dígale esto, dígale, tóquelo, dígale, y cada vez esas cosas que raras que tiene, ¿no?, para predicar, Pero lo que me llamó la atención es que habló del poder, y el poder que está dentro de mí, decía, y eso, el poder que está dentro de mí para ganar almas, el poder que está dentro de mí de mi testimonio. Hablaba que hay un poder que para poder cambiar a las personas, y el poder, y cuando hablamos nosotros del verdadero poder, o el dunamis de Dios, que dice en el griego, no hablamos nosotros que tenemos un poder nosotros, sino porque hablaba del poder que está dentro de nosotros para poder aplicar la palabra revelada que tiene el poder. Pero en sí, cuando nosotros hablamos del poder, no hay ningún poder dentro de nosotros, como decía esta señora pastora, sino que el poder es el poder de Dios, el dunamis, el Espíritu Santo, que nos transforma, nos cambia a nosotros, y de esa forma nosotros podemos llevar a cabo esa palabra que nos decía esta persona, que ha sido revelada en nuestra vida, pero no es así como ella decía, ¿no? Y lamentablemente está acá en Mar del Plata. Lo que a mí me llamó la atención, esto sí lo voy a decir despacio porque por ahí se escucha también enfrente, es que la persona que estaba escuchando esto ahí enfrente, o ahí recién estaba el amigo de él, se llamaba no sé cómo, Falopa eso que fue madruga recién, y lo que más me atención que ponía rápido, fuerte, esto puede ser que estaba justo hablando de la oración de la mujer, estaba escuchando y en la puerta dice semilla de cerveza 18 la cervecita Kids, bueno ya dije la marca, la otra la palabra así, y después ponía la predica con toda. ¿Y cómo levantar manos santas después cuando tenga que cobrar? ¿Ves? Entonces, para levantar manos santas, primero, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Porque yo después puedo orar, puedo cantar buenos himnos. Dios mío, o sea, no quiero tus armoniadas ni tus instrumentos. ¿Cómo está tu vida para venir cuando vengas a hablar conmigo? Porque no vas a hablar y a hablar con tu abuelita. Venís a hablar conmigo, con el Creador. Me tenés que tener un respeto a mí, más allá que yo te he adoptado, que te he traído con amor, te he dado a mi hijo. Todavía me debes un respeto a mí, y eso es lo que no debemos perder. Y hoy en las iglesias se está perdiendo esto, incluso ya ni oran, creo, muchos. Hola, ¿cómo andás? Buen día, bendíceme mi entrada y salida, chao. Ese es el respeto que le tienen al Señor. Entonces se está perdiendo todo esto. La oración, ¿cuánto es que predican esto? La oración en el servicio público. Y el domingo que viene, cuando tenga que hablar de la vestimenta de la mujer, y el otro domingo cuando me tenga que hablar de si la mujer debe predicar, no le importa cómo debe ser el servicio de oración pública. Son pocos los que dicen, no, así, algunos sí dicen, a mí sí dicen, son pocos los que le importan. Espero que Dios nos esté hablando y podamos entender lo que Él nos manda, porque no es si funciona o no funciona, o si es un pragmatismo, o reconocemos que hay mujeres que tienen estos dones, pero que los usen en su lugar correcto, no lo usen acá, no quieran, algunas se quieren levantar, se quieren enaltecer o ser orgullosos. No tratamos de eso. Puede que podamos entender esto de lo que es levantar manos santas, ¿no? O sea, y solamente son los hombres los que pueden dirigir la oración, o sea, la oración pública conocemos ahora, ¿no? Los varones que pueden levantar manos santas, y que tengan en cuenta que hemos aprendido en el día de hoy de esto, manos santas, manos limpias, representa la moral, o sea, y espiritualmente, cómo están, o sea, varones, cuando van a orar, si estás bien, porque tú eres el encargado, por decir, de estar orando, o sea, no te olvides, o sea,
Dios no te va a pedir cuenta si no estás bien con las manos santas, o sea, con orar. Y si estamos contaminados, porque nos contaminamos también, confirma la palabra de Dios que dice, como dice acá en el himno, todas las promesas del Señor Jesús. La promesa de Dios dice que debemos lavarnos las manos y los pies. ¿Por qué nos dijo Dios eso, el Señor? Porque sabía que tanto tú y yo, hombre, nos vamos a ensuciar. Dijo, no, todo el cuerpo no, porque ya están limpios, pero sí las manos y los pies deben lavarse, porque se van a ensuciar. Entonces debemos lavarnos las manos, pero no por fuera como Pilato, que se lavó las manos y dijo, tengo las manos limpias, y mandó al Señor que matara, y sus obras demostraron lo que había en su corazón. Solamente sus manos estaban ahí. Hasta dice en el día de hoy, cuenta la historia que todavía se aparece ahí en el monte, dice que se aparece un espíritu con él, cuenta la historia que él se lava las manos. Muchos se han asustado con eso. No hablamos de eso, sino hablamos de verdad. O sea, si el espíritu, si de verdad y nos hemos ensuciado, vamos y nos lavamos las manos, que el Señor Jesucristo, pedimos perdón y venimos. ¿Los sacerdotes creen que nos ensuciaban? Un sacerdote en el libro de Levítico tenía que hacer como nosotros los predicadores. ¿Qué hacía primero? Iba a hacer, no, él primero iba a hacer un sacrificio por él, hacía un sacrificio por su familia, y después de hacer todo eso, porque él se había contaminado, ese sacerdote, y después venía y hacía un sacrificio por el pueblo. Pero él tenía que hacer un sacrificio por él, ¿por qué? Porque el pastor se había ensuciado. Entonces el mismo sacerdote en la antigüedad tenía que hacer el sacrificio por él, por su familia. Lo mismo Job, dice, por si mis hijos han hecho algo, voy a hacer un sacrificio. Entonces, si nos ensuciamos, no hemos alcanzado todavía la perfección, estamos en ese camino, pero debemos ir a lavarnos las manos, debemos entender que todavía estamos dependiendo de Dios. Entonces, vamos a orar reconociendo que todavía no somos perfectos, pero debemos limpiarnos, ¿no? nuestras manos, nuestras conciencias, podríamos decirlo, ¿no? Así que espero que se hayan podido entender. Quería cerrar solamente con lo último que tenía preparado, que iba a hablar. Así le cambié el título del sermón, porque yo le iba a llamar a oración eficaz. Gracias. Esto, lo último que voy a cerrar. Dios lo que exige de nosotros, o sea, como pueblo, como hijos, tanto hijas o hijos, ¿qué exige? Que nosotros debemos tener una buena relación en sí con Él. Primero estar bien con Él. ¿Y qué? ¿Qué es eso de estar bien con Él? Es tener las manos santas. Si yo no tengo las manos santas, simbolismo de mi vida piadosa, ¿por qué mis manos santas? Yo no te la muestro. Vos mirame, vos hermana, cómo tengo mis manos. ¿Están bien? No, mis manos, yo se las voy a mostrar a Él, para que Él no necesita de mis manos. Ya mis manos están mugrientas, sucias ante la presencia de Él. Pero estas manos yo no las presento a ustedes, las manos las presento a Él, un simbolismo para que Él vea. Es mi mano, porque mire la relación que voy a tener con ustedes. Bueno, mire mis manos, pero si yo no estoy bien con Él, yo no voy a poder estar bien con mis hermanos. Estar mal con mis hermanos, con las personas, mientras me pueda estar bien también con los demás, y en paz también es bueno. Pero no voy a poder estar, yo no voy a poder estar, vamos a decir, sin ira y sin contienda. El mano santo es para Dios, y ira y contienda es para los hermanos. No voy a poder tener una buena relación si yo ando murmurando, si yo estoy enojado con alguien, si yo tengo contienda. Entonces debemos entender eso, debemos ir a arreglar ese asunto, pedir perdón, o dejarle a Dios que Dios sane nuestras heridas y sacar esa raíz de amargura, y después sí voy a orar ante mi Padre. Entonces debemos dedicarnos, debemos emplear más tiempo, prepararnos para la oración. La oración no es así ahora así te mando un email y ya está. Cuando lo quieras leerlo al email, o te mando un WhatsApp. Señor, hay que prepararse para orar con nuestros padres, lavarnos las manos, nuestras conciencias, y debemos entender eso. Y no es cualquier cosa, nuestro corazón debe ser purificado. ¿Sabes que fue purificado, fue regenerado? Pero se ensucian por las cosas que nos suceden, las cosas que nos hacen, las cosas que nos lastiman. Todas esas cosas se va ensuciando el corazón, y lo debemos otra vez llevar, limpiarlo de nuevo, que Él nos sane de nuevo el corazón para poder estar de nuevo delante de Él. Y así nuestras oraciones van a ser más eficaces y van a ser contestadas. Vamos a orar. Amado Padre,
venimos ante su presencia, cada uno en el lugar que quiera, en la posición que quiera. Si quiere levantar sus manos, siéntase libre de levantar sus manos. Si quiere inclinar su cabeza, siéntase libre de inclinar su cabeza, juntar sus manos. El que se quiera arrodillar, que se arrodille. Lo importante es que tengamos un corazón ahora bien ante nuestro Padre. Por eso venimos, Padre, ante su presencia, con un corazón, una conciencia limpia y purificada. No confiamos en nuestras obras, confiamos en la obra del sacrificio que se ha llevado en la cruz de Calvario, que ha resucitado a su Hijo al tercer día. Creemos en Él, sabemos que nos ensuciamos las manos, sabemos que nos ensuciamos los pies. Este mundo, Satanás, los deseos de la carne, el pecado que nos está asediando continuamente, queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Nuestras obras que las queremos dedicar para usted también están contaminadas de pecado. Le pedimos, le suplicamos, le rogamos, intercedemos a usted, que usted tenga y siga teniendo la misericordia, que su misericordia se sigan renovando cada día. No se olvide nunca de lo que somos polvo, Padre, no somos nada, del polvo y al polvo vamos. Nuestro espíritu va sobre tu presencia, pero le pedimos que nunca nos suelte de nuestras manos. Sabemos que nuestros pies se quieren ir hacia el mal, por eso le pedimos que nuestro espíritu, que ha sido redimido ahora en Cristo Jesús, usted siga, que usted no nos suelte, que usted nos siga siendo perseverando hasta el final, porque nosotros somos malos en sí, tenemos un corazón ahora que ha sido regenerado, pero el pecado que todavía se levanta contra el hombre interior le hace batalla. Por eso le pedimos, Señor, que el socorro y la fuerza venga de lo alto para poder combatir esta semana, que podamos perdonar a aquellos que nos han agraviado, no pagarle con mal, sino pagarle con bien, que podamos estar bendiciendo a aquellos que nos odian en nuestro corazón, para poder estar bien con usted. Por eso le perdonamos ahora a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han agraviado, a aquellos que injustamente nos han hecho un mal. Le pedimos que usted le esté bendiciendo para que nosotros estemos bien ante su presencia. Como siempre decimos en esta iglesia bautista reformada de la gracia de la ciudad de Mar del Plata. Amén.